Llegamos a un nuevo Fuerte al Medio y me pongo contenta porque los estoy viendo, estos docentes que no están de vacaciones. ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo andas? Hola, Agus. ¿Bien vos? ¿Todo bien? Todo en orden, todo tranquilo, por suerte. Preparando el inicio del cuatrimestre que ya terrible. La semana que viene. ¿No descansaste en ningún momento? No, pero creo que lo hablábamos un poco la semana pasada. Sí. El ejercicio de dar clases es agotador y por lo tanto no tener que dar clases y poder sentarse en la compu 3-4 horas seguidas está bastante bien. No cuenta como descanso, pero casi. Bien, muy bien. Me alegro que ya se haya constituido como tal, podríamos decir. Santi Marino, ¿cómo estás? Mira, te veo ya no en una oficina. Me pone contenta. Hola, ¿cómo andan? Sí, hoy estoy en casa. ¿Viste? Estoy de cuidador esta semana. Estuve de cuidador, de hecho me fui a cuidar a mi sobrino reciente a Venado Tuerto, así que no, esa fue toda mi vacación. Ah, bueno. Un viaje en la ruta con mi hija, cantando canciones de Miranda a todo lo que da. En la educación musical se negocia. 3 discos de Los Redondos sin solución de continuidad. Y mucho cuidado de sobrino. Está muy bien, es una buena combinación Miranda y Los Redondos, ¿está bien? Sí, está bien. Hay que negociar. Sí. Bueno, el tema un poco que nos convoca, que bueno, proponían para seguir charlando porque lo charlamos en algún momento ya, tiene que ver con esta venta de Paramount, ¿no? Efectivamente, qué es lo que está sucediendo en Telefe, y agregaron ahí algo que tiene que ver con el giro político, y ya ahí me perdí, lo cual me encantaría escuchar con mucha atención por qué dicen esto del giro político. Todo, no me interesa, pero el giro político particularmente. Bueno, como en todos lados se cuecen habas, como dice el dicho, hoy vamos a ir desde lo internacional a lo local, si les parece, con ese objetivo que planteás en el título que proponía Agustín en la mañana, que es dar cuenta del giro político de los dueños de Telefe, para ubicar la noticia en su contexto general, salir de la trampa de caer en la tentación de creer que todo lo multiplicado por Argentina da igual a Argentina o que todo se explica por lo que pasa acá. Y también poner en situación una noticia que tiene que ver finalmente también con Argentina por los dueños de Telefe, pero que sucede en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese recorrido, la noticia del mercado de medios del día, podríamos decir, de hecho, incluyó los editoriales de las radios matinales en Argentina, de algunas de las FM, muchos hablaban de estos temas que no suelen ser, son temas de Fuerte al Medio hace 20 años, pero no suelen ocupar la agenda general. Tiene que ver con la fusión que se habilitó en los Estados Unidos entre Paramount, que es la empresa que también es dueña, entre otras cosas, de Telefe en Argentina, y una empresa que es muy interesante para pensar su recorrido, que es Skydance Media. Por un lado, porque el dueño de Skydance es el hijo del fundador de Oracle, que es una empresa tecnológica histórica desde los 90, instalada en el mercado mundial. En segundo lugar, por la cuestión económica que implica esta fusión. Estamos hablando de que la FCC, que es la autoridad de control estadounidense, permitió esta operación a partir de la cual Skydance se va a quedar con Paramount por $8.000 millones. Es un montón de dinero. Pero también pensando en quiénes compran y quiénes venden, que siempre es una propuesta que nosotros planteamos para pensar las estrategias de fusión, ¿no? El viejo teorema Funes Mori que yo digo en clases, que es por qué compran los que compran y por qué venden los que venden, y por qué una empresa tecnológica se compra a una empresa de medios hoy, y también por lo que implicó en términos políticos en Estados Unidos, porque este proceso de fusión que terminó siendo aprobado por la FCC viene de larga data. Skydance había hecho una oferta que había sido rechazada y estuvo evaluada por el organismo de aplicación. Pero este organismo de aplicación lo terminó de aprobar, esta propuesta mediante la cual Skydance se va a quedar con Paramount o con las controladoras de Paramount.
pocos días después de que Paramount aceptara un acuerdo de $16 millones ante una demanda que el presidente Trump le hizo a una de las cadenas televisivas, en realidad un programa televisivo que sale por una de las señales de Paramount, que es 60 Minutos, por, Trump acusaba a 60 Minutos de editar engañosamente una entrevista con la candidata Kamala Harris, que había sido competidora de Trump en las elecciones. Esto generó en términos de contenidos un lío bastante grande en la televisión estadounidense. Entre otros aspectos, un programa de la CBS planteó como argumento que había una especie de acuerdo extra legal o una coima específicamente, porque este acuerdo extrajudicial es algo confuso, y a partir de eso se va a levantar un programa muy significativo, uno de estos late night show que hay en la televisión estadounidense, porque CBS decidió discontinuarlo, y ahí lo que se ve es la incidencia de la política en Estados Unidos en los contenidos de la televisión y en el medio de un proceso a partir del cual se dan compras y fusiones tan significativas como la que Skydance lleva adelante, quedándose con Paramount, que es una marca global del audiovisual, que no solo es un viejo sello cinematográfico, sino que también es dueño de señales de televisión de pago y es dueño de canales de televisión por fuera de Estados Unidos. Ya venía con un acuerdo con esta empresa que va a capitalizarse a partir de ahora. Skydance fue la financiadora de los últimos éxitos cinematográficos que llevó adelante Paramount, pero ahora va a ser la dueña porque esa operación de fusión se va a quedar con estas marcas y tiene de rama en el resto de los activos que la empresa tiene en el resto de los países, entre ellos la situación de Argentina, donde Telefe está en venta hace más de un año y todavía no logra consolidar ese proceso. Lo que describe Santi es una secuencia de hechos en las cuales se dan prácticas muy similares de manejo de las políticas de comunicación y sobre todo de manejo de la intervención de los gobiernos sobre el sistema de medios a los que estamos acostumbrados en Argentina. ¿De qué estoy hablando? Bueno, básicamente de que cuando existe un cambio no de gobierno, sino de signo político en el gobierno, eso tiene consecuencias directas sobre la estructura de los medios de comunicación. Y para profundizar esto, hago un hueco porque yo creo que si nosotros relatáramos todos estos acontecimientos sin mencionar ni nombres de empresas, ni políticos, ni nombres de empresarios, muchas personas pensarían que esto sucede en Argentina, pero no, está sucediendo en los Estados Unidos y en parte tampoco está tan enfocado de esta manera porque sucede en Estados Unidos y quienes suelen tomar a los Estados Unidos y a la política estadounidense como la meca del republicanismo no pueden entender, o mejor dicho, no quieren hacernos entender que allá existen los mismos manejos políticos que acá. Y para profundizar en este análisis de los acontecimientos, hay que profundizar un poquito más en estos acontecimientos, porque como bien contaba Santi, Skydance es una productora audiovisual que es como el juguete del hijo del dueño de Oracle, ¿no? De apellido Ellison, esta persona es uno de los principales aportantes del Partido Republicano, del que proviene Donald Trump, ¿sí? El hijo. Exactamente, el hijo, ¿sí? Por lo tanto, la familia. Claro, un joven de 41 años, por eso está bien lo de juguete, tiene un chiche de miles de millones de dólares. La familia Ellison es un aportante y respaldo político-empresarial relevante en la carrera, en lo que fue la carrera presidencial de Donald Trump y lo que es hoy su presidencia. La denuncia contra este programa de la CBS 60 Minutos, que se basa en que supuestamente editaron una respuesta confusa de Kamala Harris sobre el conflicto entre Israel y Palestina, fue desechada por la FCC, la autoridad, digamos, lo que acá sería el ENACOM, durante la presidencia de Biden,
¿sí? Porque Donald Trump la hizo durante la campaña. La presidenta por aquel entonces de la FCC la rechazó porque consideraba que no había motivos y que editar entrevistas forma parte del trabajo de medios de comunicación. Pero fue recuperada por el presidente de la FCC que puso Donald Trump cuando asumió. ¿Sí? ¿Eso vale? Digo, una causa cerrada. En tierra de republicanismos esto vale. De republicanos y de republicanismo. Mi gobierno, mis reglas, mi FCC. Decisión, claro. En ese momento, Trump eleva la demanda, que en un principio era de $10 millones, a $20 millones, y y Paramount, en este proceso que comienza en 2024 y que tiene algo así como un cierre el jueves de la semana pasada con la aprobación de la FCC, dice: si yo no arreglo esto, es decir, si yo no le doy quita a Trump en un arreglo extrajudicial, no va a pasar el acuerdo de la fusión con Skydance. Paramount, una empresa en una grave crisis económica, perdiendo más de $4.000 millones al año, ¿sí? O sea, una situación bastante tétrica y conflictiva, donde viene haciendo despidos de personal desde hace muchos meses, algo así como entre el 25 y el 30% de la plantilla global de Paramount ha sido recortada en los últimos años. Y entonces encara este arreglo extrajudicial con Trump como gesto político, ¿no? Hacia esto. El presentador de este Late Night Show hace un comentario en su programa de la CBS, es decir, la CBS sería como el Telefe que tiene Paramount en Estados Unidos. Es un canal de televisión abierta, una de las 3 grandes cadenas, ABC, NBC y CBS, ¿sí? En los Estados Unidos, hace un comentario e inmediatamente es cesado en su cargo el conductor de este programa. Estamos con Santi Marino y Agustín Espada. Tuvimos un desperfecto técnico, pero ya estamos. Habíamos llegado, Agus, al momento del cesanteo a este muchacho conductor de este programa 60 Minutos, ¿era que se llamaba? ¿Me olvidé? No, ¿no nos censuró el dueño de Skydance? No, el programa es el Late Night Show que después, en 60 Minutos, es el programa donde se dio la entrevista a Kamala Harris. En este otro Late Night Show es en donde hace el comentario. Este conductor reconocido se hizo este comentario y lo echaron. Pero, y cierro con esto, además de echar a este tipo que opinó en contra, de provocar las renuncias de los directivos de la CBS, ¿sí? Que lo que indicaban era que si esto avanzaba hacia una judicialización, es decir, si se avanzaba en la causa y en la demanda de Trump, había muchas herramientas para ganar la demanda por parte de la CBS, porque se trataba de una práctica periodística habitual y no había una intencionalidad ni política ni editorial en eso. Bueno, entonces, una vez que se da el arreglo, se da la renuncia de la plana. Algunos habían renunciado antes también del canal. Pero además de todas estas cuestiones, Paramount empieza a dar muchos más gestos simbólicos hacia la gestión de Trump, como por ejemplo dar de baja la política de inclusión de diversidades en los contenidos y en la plantilla de la empresa. La secuencia termina con el 24 de julio, es decir, el jueves de la semana pasada, la FCC, es decir, el mismo organismo que recuperó la demanda de Trump e hizo que Paramount le pagara a Trump, diciéndole: ok, muchachos, ahora sí, después de todo esto, pueden fusionarse con el principal o uno de los principales aportantes económicos del Partido Republicano, que es el partido gobernante. Acá, si vos haces un análisis de lo que describe Agustín, todos los dedos pegados, está todo manchado. O sea, si lo tuviéramos que sintetizar teóricamente, estaríamos planteando que las politics están incidiendo en las policy. La traducción implica que la rosca, la negociación, las acciones que una empresa está dispuesta a llevar adelante a cambio de que un organismo le apruebe una fusión, es muy significativa y está reñida con la legalidad, y sin embargo esto se lleva adelante sin más y inmediatamente se obtiene aquello que se está buscando.
el reacomodamiento de las relaciones entre los gobiernos y las empresas, el alineamiento de las decisiones empresariales respecto de la política partidaria, la gestión de un gobierno determinado. Todo encuadrado en pos de conseguir una decisión favorable del organismo de aplicación que debe aprobar una operación económica. Recordemos que Estados Unidos es uno de los países, como la mayoría hoy por hoy, y Argentina también, que tiene una regulación ex post para la concentración de la propiedad, es decir, no hay leyes que prohíben, sino que hay una fusión, no hay límites a la concentración de la propiedad, sino que las acciones se llevan adelante una vez que se consigue el permiso que la FCC le acaba de dar a Skydance y Paramount. Por eso Agustín decía que si le sacás los nombres y las marcas y le sacás la geolocalización, sin decir que esto se trata de Estados Unidos, podría correr, sin ninguna duda, para la Argentina de los 90, supongamos una modificación normativa específica para que una empresa pudiera acceder a una privatización, para la que estuviera impedida por la ley, o podría incidir en el momento en el que Argentina tiene hoy un proceso algo parecido. Una empresa de telecomunicaciones se compró a otra y está esperando que la autoridad de aplicación de la concentración lo apruebe, y en el medio el presidente está a las puteadas literalmente contra esa empresa. Me parece que es importante marcarlo por el último elemento que agregaba Agustín, que es: esto lo medimos con la vara de la política, de las policy, de las politics, o con la vara de el republicanismo, la división de poderes y la autonomía de los organismos reguladores. Pensando en que hay una empresa involucrada que debe vender un activo también en nuestro país. Claro, ahí eso aparece como central, porque en esta novela las balas que nos empiezan, o mejor dicho, la bala que nos roza es la venta de Telefe, que está encarada en el mismo proceso de reducción de costos que viene haciendo Paramount. Todo el mundo, sucede en todas las operaciones. Cuando hay una operación de compra, de fusión que está por realizarse, la empresa más, la que pone a disposición sus recursos, lo que hace es un reordenamiento económico para que sea más tentador para el comprador o para el entrante ese proceso, recordando que es muy difícil que se venda una empresa en crecimiento, que siempre se venden las empresas cuando están de capa caída, o cuando hay una reestructuración dentro de esa empresa, que siempre que tiene que ver con una crisis económica. Ya contamos lo de Telefónica, Paramount está en una situación parecida. Pero la novedad en este caso es que se está tratando de una operación muy marcada por la cuestión política, y el político involucrado es nada más y nada menos que Donald Trump, cuyos funcionarios son asiduos visitantes e interlocutores del gobierno argentino. No recuerdo bien ahora cuál es el nombre del cargo en particular, que hoy está reunido con sí, Javier Milei, haciendo algo así como un acuerdo para las visitas de los argentinos, los viajes de los argentinos a Estados Unidos. Cuando Agustín dice hoy, lo dice hoy, rabiosa actualidad. Hoy, lunes 28 de junio, está la funcionaria esta encargada de la seguridad, que es la sheriff, la que deporta a los extranjeros indocumentados, que está reunida, se reunió hoy a la mañana con el presidente. Perdón, ¿es la que aparece en YouTube con esa? ¿La vieron ya, la publicidad de YouTube que aparece? No. Sí, Santi dice, sí. Dice, no vengas a nuestro país, dice directamente. Wow. Te deportaremos. Llevan un conteo de cuántos extranjeros han deportado desde la asunción de Trump. Es esa. Pero digo, hace 15 días podríamos haber dicho lo mismo. Había otro funcionario y hay visitas asiduas a la Patagonia de funcionarios estadounidenses, marcando esta relación que plantea Agustín, que en los medios se puede presentar como un triunfo para el gobierno argentino. Si durante un tiempo largo los argentinos que viajan a Estados Unidos pueden evitar sacar la visa, habremos vuelto a un escenario que ya hemos vivido alguna vez. La funcionaria es Kristi Noem y es la secretaria de Seguridad Nacional de Trump. Bueno, ese tipo de involucramiento de los Estados Unidos en la política argentina también, y esto lo estoy planteando en términos hipotéticos, no lo estoy dando por sentado, pero es interesante analizar si con Donald Trump
tan encima de las negociaciones de Paramount y Skydance, no se puede dar un direccionamiento también de la venta local de Paramount, ¿sí? O sea, de Paramount Argentina. Pero espera, ¿se van a desprender de Telefe? No. O sea, sigue Telefe. Lo van a vender. ¿Pero lo venden dentro de todo el paquete de Paramount o se separa? No. Esta operación involucra a Telefe. Es decir, Skydance va a pasar a manejar Telefe. ¿Sí? Lo que sucede es que acá creo que nos vamos a pelear con Santi. Pero lo que sucede en los Estados Unidos es que la televisión está padeciendo una enfermedad bastante importante, en la cual claramente todo lo que tiene que ver con activos de televisión lineal se transforma en un lastre para cualquier empresa o para cualquier gran corporación, y entonces se especula, y de hecho se habla de una venta conjunta de los activos de Paramount en Argentina y en Chile, que son canales de televisión abierta, junto a otras desinversiones que va a hacer la empresa a nivel global y también en Estados Unidos. Por más atractiva que sea la polémica, para que el público se sostenga en la escucha, ya no, dijo la Rosalía, ya no hay discusión. Claramente los números que están mostrando que el mercado de televisión tradicional ha dejado de existir, dijo la jueza Ripoll. Pero ¿cómo si Pergolini volvió a la tele y la había matado? No, lo que vamos a plantear ordenadamente esta idea. La frase "la televisión se va a morir", yo sigo discutiéndola porque pienso que la práctica sociocultural de mirar televisión muta y es absorbida por las plataformas. Podremos discutirlo filosóficamente en un congreso esto, pero efectivamente cuando uno mira los números del mercado de industrias culturales, los números que comentaba Agustín hace un minuto respecto de cuánto dinero está perdiendo Paramount en su área de televisión lineal tradicional, es abrumador para la tesis de ya nadie va a escuchar tu remera, dice una hermosísima canción de Los Redondos. O sea, de verdad, el mercado de televisión lineal tradicional, como lo conocíamos, ya no es un negocio atractivo para el gran capital, y por eso vemos quiénes están comprando canales de televisión en las provincias en Argentina. O sea, nadie tiene tele para hacer dinero, tienen tele para hacer otro negocio, porque los que tienen tele para hacer dinero se cansaron de perder guita al respecto, y eso ya se ve en la facturación publicitaria, ya se ve en el comportamiento de las audiencias están haciendo otra cosa que mirar televisión en el formato tradicional, y por eso es que efectivamente me bajo de esta batalla. Hay que saber reconocer las derrotas. Voy a dar la discusión filosófica respecto de qué es mirar televisión. Ya no sostendré que la televisión claramente es un negocio muy complicado hoy, inclusive para empresas tradicionalísimas que ya se transformaron alguna vez. Paramount era nace como un ámbito de cines Cine. Para... ¿Cómo se llama la palabra esta cuando vas en auto a ver cines? Autocine. Autocines. Logró transformar... Era mucho más literal. Era más fácil de lo que creía, ¿no? Una palabra en alemán que no me sale. Hay que ver cómo se están transformando las grandes marcas. Hemos escrito con Agustín, y eso seguimos compartiendo la idea. Hay que cuidar las marcas, atesorarlas, abrazarlas mucho y apapucharlas. Pero efectivamente el mercado de televisión tradicional, como estaba tradicionalmente conocido, como fue recontrapujante en los 90, no solo para las industrias culturales, sino para la industria de fabricantes de equipos, que se cansaron de vender aparatos receptores de televisión, están en números rojos, claramente, sí. Sí, esto, sin embargo, nos tenemos casi que contradecir, porque yo diría que Telefe es una de las pocas empresas de medios de comunicación que es exitosa comercialmente. Uh-huh. Sin conocer a fondo los balances, no se aprecia desde afuera ni en números publicitarios, ni en números de audiencia, ni en noticias laborales que haya una empresa en crisis, pero sí claramente se está tratando de una reestructuración internacional de una empresa que proyecta sobre sus activos la posibilidad de generar mayor o menor ganancia, y también necesita hacer caja para afrontar pasivos, ¿sí? Deudas que tiene, como en su momento hablamos. Es una descripción muy parecida a la decisión de venta de Telefónica en Argentina.
¿no? Bueno, Agus, pero ¿a cuánto lo compró Paramount a Telefe? 350 millones de dólares, más o menos. Más o menos. Para poner números redondos porque estamos en radio. ¿A cuánto logrará venderlo cuando lo haga? ¿A 100? Bueno, las cifras hablan de que están buscando recaudar 100 millones de dólares con la venta. A eso me refería. Efectivamente, Telefe sí ha logrado diversificar las fuentes de financiamiento entre su modelo de negocio. Por eso es que hay una aparente contradicción, como decir, bueno, no se puede hablar de una empresa que le vaya mal, pero efectivamente el activo, la licencia para operar ese espacio en el espectro por N años, los estudios en la zona norte de la ciudad, etcétera, valían 350 y ahora valen 100, ¿no? Más o menos. Sí, con la única diferencia de que cuando compró Paramount, que en ese momento era Viacom, cuando Viacom compra Telefe a Telefónica, Telefe incluía una cantidad de canales en todo el país, que eran algo así como 8 canales en todo el país, de los cuales hoy solamente han quedado 4, ¿sí? Han quedado los 4 de las principales plazas, que son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Rosario, y luego han vendido, lo voy a decir medio de memoria, Neuquén, Bahía Blanca, Tucumán y Salta, creo, pero eso en el número final es algo menos. Digo, lo que habla también del nuevo precio que podría cerrarse la venta es de la capacidad a futura de generar ganancias de ese activo. Pero sí, claramente, cerrando con esta idea, estamos delante de una operación que puede contar con un trasfondo político partidario muy importante al momento de definir quién finalmente termina siendo el nuevo dueño de Telefe Argentina. Pero ya está casi cerrado eso, o sea, por lo que vos contás es un hecho, digamos. Que se va a vender, sí, pero no se sabe quién lo va a comprar. Ah, yo entendí que eso ya estaba como medio definido, ¿no? No, de hecho las noticias y los análisis dan nombres todos de empresarios locales. El que resuena hace mucho tiempo es Galperín, pero también suena Manzano, suena Huertain, suena Figoli, y suena también el que es dueño Scaglione de muchos medios en Rosario, pero no está definido todavía. Y algunos agregan a un grupo empresario que tiene como cara a Tomás Yankelevich, el hijo de Yankelevich, que fue histórico productor de Telefe y de Susana Jiménez, nieto de Jaime Yankelevich, el fundador de las primeras radios AM en Argentina. Si eso sucediera, sostendríamos la tesis de que en la televisión siempre son los mismos. Es muy difícil saber quién lo va a comprar. Si uno jugara un boleto a la política, que parece incidir mucho, diría, bueno, el grupo Huertain vinculado al gobierno, pero la verdad es que no hay claridad respecto de quién se va a comprar este canal. Lo que sí aparece posible es pensar que el que se compre este canal, si es un capital nacional, no lo compra solamente por el activo que implica en términos económicos, lo compra como lubricante de otros negocios. Y me parece que es importante ir pensando en eso, porque efectivamente está en la vida cotidiana de las personas. Estamos hablando del canal más visto, estamos hablando del último que está produciendo grandes acontecimientos más o menos masivos para la industria, no solo porque hace Gran Hermano, porque ahora está haciendo La Voz, porque trabajan muchas personas en esas producciones, sino también por lo que hicimos, incluso hablamos la semana pasada, está vinculado al consumo sincrónico, comprando derechos para transmitir partidos de fútbol, ha incorporado hace un par de años la Copa Libertadores, está transmitiendo los partidos de la selección. Digo, hay una apuesta de contenido, parece ser el último. Sí, incluso es el que, en términos de canales de aire, el que tiene por lo menos una apuesta en términos de streaming, ¿no? También, que no tienen otros. Claro. Tiene una estrategia de dobles pantallas también. Pero también podríamos decir, si fuera alguno de esa lista el que se lo compra, estaríamos en otro sector de la economía argentina en donde capitales extranjeros se retiran del país y sus lugares son ocupados por capitales nacionales. Eso que está pasando en otras áreas de la economía estaría pasando también en la televisión abierta, ¿no?
Bueno, cerramos acá, se quedaron los dos callados. Lo vi a Agus que no iba a decir nada más, así que asumí que estaba. ¿Sabes qué estaba pensando en el título de la columna de hoy, ¿no? Pero, no sé, podríamos poner en Estados Unidos también pasa, o esas cuestiones, ¿no? Aunque no lo creas, allá también sucede. Pasa en las mejores repúblicas, esas cosas. Yo había pensado algo más nacionalista, ¿no? Si efectivamente se confirmaba que quien compraba era local. Eso lo podemos dejar para cuando se confirme lo la guardamos. Venta, ¿no? Una especie como, más que compre argentino, un mire argentino, una cosa así. Me encanta Esteban. Qué lindo lo nuestro, la televisión. La nuestra. Pero a esa, no, esta columna se llama, como dijo Agus, cuando se venda Telefe y se la compre Wertheim, le ponemos la nuestra. Ahí va, me gusta. Chicos, muchas gracias en serio por esta columna que obviamente seguirá la semana que viene y en breve también la subiremos a YouTube para quienes no la pudieron escuchar en vivo. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Pasó Santi Marino, también pasó Agus Espada aquí al aire de FM de la Tribu, haciendo Fuerte al Medio, hoy charlando un poco sobre este giro político que identifican efectivamente desde Estados Unidos con la venta de Paramount allá, y esta intromisión o no, porque cada quien tendrá sus conclusiones respecto al gobierno de Estados Unidos en acuerdos extrajudiciales que hicieron con las empresas y cómo eso podría influir o no en la venta también de acá de Telefe, que forma parte del grupo Paramount.